Y ya está con nosotros uno de los directores de este documental, El País Sin Indios, que estamos hablando de Nicolás Soto. Bienvenido, gracias por estos minutos del Informe Capital. Gracias. No sos el único director de este documental, también es Leonardo Rodríguez, pero bueno, vamos a ver el tráiler para luego comenzar con la entrevista. ¿Se puede afirmar que Uruguay es un país sin indios o podemos cambiar esa denominación? Desde que nació, desde chico, siempre me dijeron el indio. No sería yo sin esta lucha, ya a esta altura de mi vida. Si consideramos indio aquel descendiente de indígenas, diría que un tercio de la población es indígena. El tema no es ni Rivera ni la historia. Es gente que está soñando con mitologías, que no está muy de acuerdo con la sociedad actual. Fue el intento de exterminio de una cultura, de una cosmovisión. Con respecto al tema genocidio, es un tema o es un término que hay que utilizar con mucha justeza. Dejó para Guerrero, aparece Godín, enorme quiche del capitán Charrúa. Fue un tema territorial, había gente viviendo acá. Éramos parte de la tierra. Y este documental se presenta en el marco del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, que va desde hoy y hasta el 21. Y no es casual, me imagino, y esto ya te lo pregunto a vos, Nicolás, que se presente en este festival cuando trata un tema tan sensible como es la ascendencia indígena, la presencia de indígenas en nuestro país, que parece que hubiéramos crecido sin, digamos, sin esa vertiente, ¿no? en la población. ¿Por qué surge este documental, este trabajo? Bueno, este documental surge, en mi caso particular, a raíz de un viaje que hice por Latinoamérica en el 2010, donde yo veía lo indígena muy presente en otros países, en otras culturas, y me di cuenta que no sabía nada realmente de qué pasaba con ese tema en Uruguay. Y bueno, volví como con esa inquietud, y en ese camino de investigar y querer hacer algo lo conocí a Leo, el otro director, que él también ya venía hace tiempo investigando sobre la identidad nacional, y bueno, decidimos juntarnos a ver si teníamos puntos en común en nuestras búsquedas, vimos que sí, y quisimos presentar el proyecto. Y cuando lo pensaron, ¿cuál fue el punto de vista que pensaron o que detectaron como para decir, bueno, por acá arrancamos el documental? Y entendimos que era un tema... Porque el punto de vista es una cosa fundamental, ¿no? Cuando uno piensa un trabajo. Sí, sí. Era un tema muy complejo que requería dar cierta información porque hay mucha ignorancia respecto a este tema, hay mucho prejuicio. Entonces nos veíamos ante el desafío de informar, pero a la vez generar una historia atractiva y que no sea un documental clásico. Queríamos salir como del formato clásico de entrevista y darle también como una estética cinematográfica y que sea algo atractivo. Entonces, bueno, nos planteamos que la mejor forma de contarlo era a través de tres protagonistas, que uno es Mónica Michelena, que es una activista indígena que vive acá en Montevideo, Roberto Rivero, que es un descendiente que vive en Quebracho, en Paysandú, y un tercer protagonista que sería la sociedad uruguaya, que está representada a través de diferentes manifestaciones populares, académicos, políticos, pero que también era importante incluirla porque todos tenemos que ver de alguna manera con este tema, independientemente de la postura que tomemos. Y bueno, era interesante reflejar eso y mostrar también ciertas contradicciones y vacíos que hay en nuestra identidad, producto de este tema que aún está sin resolver y sin darse un debate serio sobre el mismo, ¿no? Claro, a Mónica, bueno, la conocemos porque digo, realmente cuando se recuerda todo lo que fue la tragedia de Sal Si Puedes, ella aparece, es una activista conocida por reivindicar la cuestión indígena en Uruguay. ¿Cómo fue el ubicar, porque no son actores, son testimonios, en el caso de Roberto, cómo se encontró a esta persona que, bueno, representa otro de los testimonios fundamentales, como tú decías? Y bueno, ese fue un desafío para nosotros porque si bien con Mónica era seguro que iba a ser parte del documental, necesitábamos a alguien que complementara la otra mirada
de alguien que no estuviera dentro de un movimiento de reivindicación. Y bueno, ahí empezamos a buscar, a preguntarle a gente, nos llevaban contactos de personas y con Leo íbamos a conocerla y a tener una charla, a ver si podía haber algo interesante para contar, una historia. Y bueno, así dimos con Roberto, por una persona Tancredo que nos pasó el contacto. Y la verdad que al conocerlo a él sentimos que sí era la persona que estábamos buscando y bueno, después le comunicamos nuestra intención y si él estaba interesado y todo fluyó bien. ¿Costó encontrar gente o que por lo menos que asumiera la condición de descendiente indígena? Y sí, porque esa es otra, ¿no? Digo, si bien uno puede llegar a decir, bueno, hay muchos restos indígenas en la población uruguaya, que se reconozcan o que se identifiquen, me imagino que es otro paso, ¿no? Claro, ese es un punto clave, porque si bien los que nosotros íbamos a conocer era gente que ya se autorreconocía, es algo que es muy común que a lo largo y ancho del país muchísimos descendientes no son conscientes de su historia hacia atrás familiar, de esa raíz, y en muchos casos la gente se ofende o simplemente no tiene idea. ¿Les pasó? Claro, sí, nos pasó. No nos pasó cuando estábamos haciendo una búsqueda para el protagonista del documental, pero sí en otros momentos que queríamos hacer algunos retratos y bueno, nos acercábamos a la gente como con esa pregunta y sí, como que era común que nos dijeran no, cuando evidentemente... Los rasgos eran... Sí, claro, pero eso es interesante porque refleja también el problema y la negación y lo que eso genera, ¿no? Claro. Cuando ustedes plantean, se veía en el tráiler que hay como unas celebraciones, ¿no? ¿Eso lo encontraron, se hace? Porque me imagino que además mucho se debe vivir en el interior y al norte del Río Negro, ¿no? ¿Cómo fue ese descubrimiento? Esa ceremonia en realidad era llevada adelante por el colectivo, que en el colectivo nosotros tenemos un vínculo fuerte porque compartimos mucho tiempo antes de empezar a filmar para el documental, donde también generamos esa relación y en particular era la ceremonia del solsticio de invierno que representa el inicio del año en el hemisferio sur y bueno, fuimos a participar de esa ceremonia. Pero en cuanto a lo ceremonial y a lo ritual, todavía están en un proceso como de recomponer y bueno, de juntar los datos que pueden ir apareciendo por ahí, sobre todo de las personas más viejas que tengan esa memoria, que puedan transmitir, pero no es que haya una variedad, una diversidad muy grande hoy en día de rituales debido al corte cultural que hubo, producto de la masacre y después del etnocidio que le siguió, ¿no? Me llamó la atención que ustedes decían 2 testimonios de charrúas. ¿Son charrúas? Bueno, ese es un punto ¿no? interesante. Porque sí. Uno puede pensar que, claro, bueno, que los charrúas no estaban acá, no eran los que estaban al lado de Artigas tampoco. Bueno, sí, en realidad los charrúas por los documentos sí fueron parte de la lucha artiguista, pero en el caso de los descendientes, muchos descendientes no son conscientes realmente de qué pueblo proviene, porque justamente ese corte cultural y ese corte de la memoria, uno de los datos que se pierde es justamente eso, saber de qué nación provenían. En algunos casos igual sí se mantiene por memoria oral, de que bueno, el bisabuelo, se comenta esa palabra charrúa es la que aparece, en otros casos puede ser guaraní o chaná, o quiero decir, hay diferentes. Pero lo que es interesante es que el movimiento de reivindicación en un momento entendió que bueno, el nombre charrúa es un nombre político. En el sentido, nosotros nos vamos a parar bajo este nombre para reivindicar nuestros derechos, independientemente de si tenemos la certeza exacta de si venimos de charrúas o de otro grupo, porque en definitiva en Uruguay, independientemente de qué nación venga, el tema está igual de negado. Entonces, como que no pasa por ahí tanto en determinar de qué población, sino en reclamar esos derechos igual. Pueblos originarios. Claro. Y ahí los agrupan a todos. Claro. Recién veíamos también que está la presencia, o por lo menos ustedes toman parte de testimonio del presidente de la República. Vemos también una entrevista a el candidato presidencial del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, expresidente Colorado. ¿Cómo fue cómo se articula, digamos, estos testimonios en el relato que ustedes hacen? Porque nos parecía importante mostrar cuál era la postura política respecto a este tema
y un poco evidenciar la falta de compromiso y de interés en hacerse cargo de alguna manera de esta realidad. Independientemente del partido político, ningún partido político ha hecho nada al respecto en Uruguay, y nos parecía que eso tenía que estar reflejado en la película. Y bueno, y a través de archivos, ya sea del archivo del programa donde aparece Sanguinetti o del archivo del Consejo de Ministros donde aparece Tabaré, bueno, queda bastante clara la postura de ambos respecto al tema, que es, bueno, no comprometerse, pero igual está bueno que la gente lo vea. ¿Y desde la vertiente académica? Tampoco es un tema que se haya profundizado demasiado, o corregime. Sí, pero hay nuevas voces que lo tratan con otra seriedad, y por eso también quisimos incluir, en este caso, a Nicolás Guigú y a Mónica Sanz, también aparece López Mas, que son académicos que son referentes para nosotros en este tema. Y bueno, también nos dan un respaldo desde la academia en esta nueva mirada sobre el tema que contempla datos que antes no se tenían en cuenta, y que es un cambio de mirada, ¿no? ¿Un cambio de mirada que tiene que ver con qué? Y porque antes la mirada era de alguna manera centrada en lo fenotípico, y estos académicos, el concepto de identidad cambia. El concepto de identidad no va en lo biológico, El ¿no? aporte cultural de... El concepto de identidad no va en lo biológico, sino que va en el autorreconocimiento de la persona que, consciente de su historia, se reconoce a sí misma, más allá de lo fenotípico, más allá de lo biológico. O sea, son dos caras de una moneda, pero lo esencial, que los colectivos también lo reconocen como lo esencial, es la autoidentificación de la propia persona. Me imagino que ¿cuánto tiempo les llevó de trabajo a Leonardo Rodríguez y a ti a terminar, desde que empezaron a planificarlo hasta que lo terminaron de editar? Y este proyecto, desde que empezamos, fueron 3 años, pero cada uno ya venía un par de años investigando, sí. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué encontraste que no pensabas haberlo encontrado? Y principalmente, en mi caso, o sea, hablo por mí, pero creo que es algo que compartimos, para mí es al mismo tiempo un honor y una responsabilidad estar hablando de este tema, y de hecho cuando vi que se estaba dando este proyecto y que íbamos a hacerlo, me costaba creer que nos íbamos a hacer cargo de hablar de esto. Y bueno, yo entiendo que es importante, que si no éramos nosotros iban a ser otras personas, pero que esto iba a salir a la luz en algún momento porque es inevitable. Se dio que nosotros fuimos la herramienta que terminó facilitando que esto salga a la luz, pero también yo lo vivo desde ahí como con ese compromiso, y también me emociona a veces poder estar hablando de estas cosas, porque mismo estos días que todavía no se estrenó, vemos las repercusiones en las redes sociales y un montón de gente que nos cuenta, ¿no?, que mi bisabuela, o cuando yo era chico, que me decían, y entonces vemos que hay algo ahí que está por salir, hay mucha historia no contada hacia dentro de las familias, y mucha gente que vive esa negación y esa humillación, esa vergüenza que carga con eso, y que bueno, ojalá el documental aporte a un debate más serio, aporte a que la gente, bueno, pueda iniciar, si quiere, ¿no?, procesos de búsqueda de su propia identidad hacia dentro de las familias. Nosotros con el documental no queremos dar una verdad revelada ni embanderarnos, pero sí aportar una herramienta para un debate serio, con respeto sobre el tema, que creo que es algo que ha faltado todo este tiempo en Uruguay. Es un tema que se ha tratado con mucha burla, con discriminación, con poca seriedad. Y bueno, ojalá que el documental sea un material de referencia para alguien que quiera averiguar un poco más sobre esto. Claro, ¿y por qué escogieron solo 2 testimonios cuando se encontraron con muchos más que podía llegar a pintar? Bueno, hay muchos más que se autoidentifican, que se reconocen. Claro, es que nos parecía que para la historia era mejor centrarnos en 2 historias que incluir muchas voces que podían marear también. Entendimos que para el relato era mejor
centrarnos en dos personajes, pero por eso quisimos seleccionar dos historias que se complementaran, o sea, un hombre y una mujer, de la ciudad y del campo, de un movimiento de reivindicación y una persona que no está en un movimiento. Entonces entendimos que de esa forma se complementaba bien, porque cada uno viene a representar a un montón de descendientes que, ya sea desde un movimiento o desde su vida personal en el campo o en donde sea, representan un poco muchas realidades que hay en Uruguay, ¿no? Claro, en el caso de Roberto, él se reconocía como que mantenía en sus costumbres cuestiones heredadas sí, de sus ancestros. De repente no identifica. Así como los que vienen de, descendientes de españoles y bueno, comen de cierta manera. Claro, de repente él no identificaba ciertas costumbres como indígenas, pero evidentemente que sí lo eran. Y mucha, digamos, sabiduría, forma de ver la vida, cierta filosofía, ¿no? Que responde a una visión del mundo que viene de esa raíz, porque también el tema indígena es interesante para entenderlo bien, observar qué pasa en otros países. Y hay muchas similitudes entre las naciones nativas, más allá, obviamente, de las diferencias culturales, geográficas, hay muchas similitudes, por ejemplo, cómo pararse ante el territorio, que como forman parte de lo mismo, el sentido comunitario, bueno, un montón de valores que tienen una raíz ahí. Y nosotros conversando con él identificamos que tenía mucha de esa carga cultural. Y también conocimientos que maneja, ya sea en la doma de caballos, boleadoras, es conocimiento que él adquirió también de su raíz familiar. Y bueno, evidentemente que él también tiene los rasgos fenotípicos presentes, ¿no? Bien. Se estrena el 19. 19 de junio a las 19 horas en Cinemateca. Bien, mucha suerte. Se puede ir a ver. Sí, el que quede fuera, si ahí va mucha gente el día del estreno, al día siguiente ya se va a estar proyectando en la Sala B del Sodre, que va a estar por 3 semanas, y después hay funciones también en el interior, pero vamos a intentar difundirlo lo más posible en el interior también, porque es un tema que entendemos que no puede quedar en Montevideo, sino que tiene que recorrer el país lo más posible. Así que bueno, en las redes del documental, en Facebook y en Instagram, El País Sin Indios, ahí vamos a estar publicando las funciones y las salas, así que el que quiera chequear, bienvenido. Muchas gracias, Nicolás Soto, por habernos presentado lo que va a ser este adelanto, ¿no?, de documental, el 19 entonces, en la Sala de Cinemateca a las 19, el 19 a las 19. Gracias. Gracias.